Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de deuda técnica, ¿no? Ya en el episodio 19 hablamos de deuda técnica y de cómo gestionarla, pero en este episodio, el número 74, queremos darle un enfoque un poquito más específico, ¿no? En donde vimos hace poco un caso bastante sonado, al menos acá en Estados Unidos bastante sonado, y creo que a nivel mundial también, sobre la debacle, ¿no? O el meltdown de Southwest Airlines, ¿no? Que es una aerolínea de bajo costo, entra en esa categoría en Estados Unidos. Y vamos a estar hablando un poco de ese caso y de qué manera un approach a lo mejor un poquito más ágil, o incluso qué formas de agilidad utilizan y por dónde a lo mejor pudo haber estado el problema, ¿no? Entonces, estoy con Diógenes, Jorge, Pavel, y les cedo el micrófono a Diógenes para que nos dé un poquito de contexto de qué pasó, y pues de ahí nos arrancamos. Bueno, pues vamos a hablar del caso de la aerolínea Southwest, aerolínea americana, que entre diciembre 22 y diciembre 28 del 2022 tuvieron que cancelar más de 16,000 vuelos. Todo esto está interesante porque ya se está cuantificando en 825 millones de dólares que van a tener que hacer un write-down, es decir, mandar directo a pérdida. Y vamos a hablar un poquito de qué fue lo que lo causó, y es uno de nuestros temas favoritos. Cabe mencionar que lo que sucedió, esto fue por deuda técnica. Resulta que lo que falló fue un servicio de teléfono con el cual contactan al crew, a la tripulación, para decirles a dónde van a ir a su siguiente vuelo. Es decir, llegan a un aeropuerto, digamos que llegan al aeropuerto de Bush International, aquí en Houston, y la tripulación recibe una llamada y por teléfono los acomodan en el siguiente vuelo. Ese sistema estaba fallando. No hay una app, es arcaico el sistema y falló. Entonces, en estos periodos, vamos a ahondar un poquito al respecto. Algo que me llama mucho la atención es que hace un mes el sistema de Southwest Airlines, o el caso de Southwest Airlines, fue promovido por los miembros de Scale Agile, la empresa que está detrás del Scale Agile Framework, o bien conocido como SAFe. Entonces me llama mucho la atención porque no es el primer caso de una empresa que utiliza SAFe que tiene fallas fuertes. A lo mejor ya es sufro de que, oye, en noviembre, ahorita en noviembre pusieron este caso y en diciembre falló el sistema. Oye, hay muchas otras empresas que fallan en los sistemas que no son Southwest o que no usan SAFe, y no hacemos esta relación aquí en el podcast, pero bueno, hoy vamos a hablar de eso. Entonces, no sé si Jorge quieras comentar algo. Sí, y estaba bien interesante cuando hablamos de la deuda técnica, porque por lo regular, cuando hablamos de deuda técnica y cómo irla resolviendo, pues se trata de intangibles en el software. Entonces, son difíciles de vender, digamos, pues hacia el interior, y al no verse, pues tienden a despriorizarse. Y eso tiene que ver con mantenimiento del software, actualización de código, optimización por crecimiento a lo mejor de registros en la base de datos, pulir código que a lo mejor ya no soporta ciertas transacciones, y a fin de cuentas pues se va dejando, se va acumulando al grado de convertirse en una deuda por algo que no pagamos a tiempo, ¿va? Entonces ese es el mantenimiento. Por ahí se hace la analogía de los autos, del mantenimiento del automóvil, en donde pues puedes no darle servicio a tu auto y va a seguir funcionando. Sin embargo, a medida que el tiempo sigue pasando, el costo de las consecuencias se va aumentando.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Seguramente no fue la primera vez que falló el sistema, sin embargo, pues al no atenderlo, cuando la deuda vino a cobrarnos, pues vino y se representó en una magnitud enorme y más por la demanda que había en esas fechas. Entonces se acumularon un montón de cosas. Entonces, con eso me quedo. Iba a comentar que yo voy a ser la voz de la ignorancia en esta ocasión, porque ni había escuché la noticia, pero no he estudiado el caso. Sin embargo, me gusta estar en esta posición, ¿no? En realidad yo creo que cómo relacionamos la deuda técnica con los resultados de negocio en este momento, que es justamente lo que estoy escuchando. Jorge está hablando de la deuda técnica y Diógenes de los resultados de negocios, ¿no? ¿Cómo las conectamos? Esa es mi pregunta. ¿Qué las conecta? ¿Qué es lo que está en medio? Porque ahí era un poco el punto al que iba, ¿no? Porque quizás no se dimensiona, incluso al ser un sistema telefónico, al no ser una aplicación web o una aplicación móvil o algo así, pues pudiéramos pensar que ni siquiera había ingeniería de software involucrada, ¿no? Y en realidad sí, ¿no? O sea, todos estos sistemas son productos de software al final, pero creo que incluso pasa en muchas partes sin estas consecuencias catastróficas generalmente, el quitarle prioridad a mantener limpia la casa, ¿no? A hacer ese mantenimiento preventivo, a resolver esos problemas que sabemos que están ahí, pero quizás no han ocasionado un problema hasta que se vuelven impactantes en el negocio, ¿no? Y es ahí en donde está, yo creo, es una relación oculta muchas veces. Lo que quiero decir es que de facto yo creo que no lo conectamos, ¿no? Y decimos, no, pues eso ahí un pequeño error, ¿no? Y quizás ese sistema Southwest, quizás, ¿no? Y estoy suponiendo y asumiendo aquí, no sabía que ese sistema no podía lidiar con una carga de X número de solicitudes o de backlog de tripulación por asignar, ¿no? Al final, la raíz de todo esto y el contexto es que en Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos, hubo tormentas de nieve y hubo condiciones climatológicas en muchos estados del país que impidió que las aerolíneas volaran. Y fueron todas, ¿no? Obviamente, no es como que volaron unas y no otras, sino que todos los vuelos se cancelaron. La diferencia es qué tan rápido pudieron las otras aerolíneas ponerse al corriente, ¿no? Con reasignar los vuelos, que implica reasignar pasajeros, reasignar tripulación e incluso asignar aviones, ¿no? El avión como vehículo, asignarlo para un vuelo, etcétera, ¿no? Y esto es algo que Southwest quizás en su approach de aerolínea de bajo costo no pudo o no quiso priorizar bajo su presupuesto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tan posible es que se nos cancelen 3,500 vuelos en un día para después tener que a este sistema que se encarga de reagendar a la tripulación, a los aviones y a los pasajeros, que pueda con toda esa carga, ¿no? Llegó esa situación, se dio y pues no pudieron reponerse de la manera que sí lo hicieron otras aerolíneas, que sí invirtieron quizás en un sistema más automatizado, ¿no? Porque a lo que entiendo, la forma de hacer esas asignaciones en Southwest era rudimentaria, no estaba automatizada, no había ningún tipo de algoritmo o algo que se encargara de ello, sino que eran personas sentadas en una computadora haciendo esas asignaciones. Entonces, pues ya desde ahí, pues partes en una desventaja con respecto a las otras aerolíneas, ¿no? Incluso quiero pensar que muchos de los pasajeros decidieron viajar ese día con otra aerolínea, si es que había boletos, por ejemplo. Y obviamente rara vez viajarán otra vez, ¿no? Con esa aerolínea. Entonces, ¿cómo nos fuimos de el no priorizar quizás algo que sabemos que se queda corto para ciertas necesidades? Un cliente nos prefiere otra aerolínea sobre la opción que ofrecemos, ¿no?
Entonces es una cadenita bastante larga, pero creo que por eso es difícil de ver hasta que se da, ¿no? Como este caso. Fíjate que está muy, muy interesante el caso porque en el root cause que publicaron, mencionan que había un PBI que era actualizar la tecnología y lo borraron porque no querían usar backlog. Contrataron a Allen Hollow ahí y es su culpa, ¿no? Quiero pensar que esto fue broma, Diógenes. Fue broma para los que nos han escuchado en ocasiones anteriores. Me acordé de... Es que escuchamos miércoles ágil y ahí dijeron que no usáramos backlogs, entonces borramos el PBI, ¿no? Borramos todo lo que estaba más viejo de 6 meses. Le hicimos más caso que a 6. Yo lo que me deja pensando esto es realmente que, digo, es más una mentalidad que un proceso, ¿no? Yo me voy mucho a que muchas organizaciones nos acercamos, ¿no? O por lo menos en las que he estado yo, le tenemos más confianza al proceso y que el proceso refleja muchas veces la mentalidad. Sin embargo, en momentos de crisis, tu mentalidad es donde realmente sucede donde hay una diferencia. Entonces estoy pensando, la mentalidad de no romper lo que no es, digo, no cambiar lo que no está roto, no reparar lo que no está roto, tiene un costo oculto, ¿no? Yo le llamo costo oculto al technical debt. E inclusive hay un término que me tocó escuchar una vez y desde entonces lo sigo, es el technical tax, que es el impuesto técnico, no solo la deuda técnica, es el impuesto técnico. Y la diferencia, pues igual podemos entrar en eso, ¿no? El impuesto técnico es más de mantenimiento, que va creciendo ese impuesto, ¿no? Entre más te tardes en pagar la deuda. Hay algunas cosas que tienen un interés más bajo, otras más alto. En este caso, si es un sistema crítico, pues el interés de la deuda técnica pues era bastante grande a través del tiempo, ¿no? Te iba a cobrar mucho más. Entonces, si no tienes esa mentalidad, o más bien si la mentalidad de no voltear a ver lo que pues no está roto, otra vez existe en una organización, por más proceso que veas, incluido SAFe, realmente, ¿no? Inclusive cualquiera, no te vas a salvar de estos riesgos. Y muchos, en administración de proyectos en particular, está la matriz de riesgos, ¿no? Y ahí lo incluyen y se toma una decisión. Y he escuchado en algunas ocasiones, de hecho, era ayer o antier, justamente un argumento relacionado con esto, no con la deuda técnica, pero con la administración de los riesgos, donde se menciona que en agilidad no hay administración de los riesgos. Porque agilidad es administrar el riesgo. Justamente. Desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí. La pregunta como la voz de la ignorancia, ¿qué pudo haber hecho Southwest? O sea, ¿qué tiene que cambiar más bien? No, más que ver hacia el pasado, que ver al futuro. ¿Qué tiene que cambiar Southwest? ¿Qué haría a nivel de agilidad? ¿No? Si hacemos una retrospectiva. Primero mandar a la goma safe, pero bueno. Aparte. Hay que usar Laughable. Hay que usar Laughable. Aquí voy a hacer tantito Devil's Advocate, porque me ha costado trabajo vender proyectos de deuda técnica. Y son proyectos que pueden ser muy costosos, que la organización te dice que voy a gastar cuánto para estar donde ya estoy, para hacer lo que ya estoy haciendo. Y es una conversación similar a los bugs, que le tengo que pagar a los desarrolladores para que arreglen los bugs que ellos hicieron, pero yo no quiero bugs. Los desarrolladores no tienen por qué meter bugs. Entonces, si quieres tener organizaciones donde, y tuve esta discusión más que conversación con un compañero, porque si es que cuando estimamos en puntos tenemos que considerar cuánta deuda técnica vamos a introducir. Y yo, perdón. Perdón. Güey, no puedes ni estimar el trabajo que vas a hacer. ¿Qué me vas a estimar la deuda técnica que según tú intencionalmente vas a meter? Es la intención de lo que me sacó de onda. Entonces es a lo que voy. Es lo que me molesta. ¿Quieres trabajar sin bugs? ¿Quieres evitar que metamos bugs? ¿Quieres evitar que paguemos deuda técnica? Pues el equipo tiene que ir más lento y tiene que mejorar sus prácticas de desarrollo.
porque ahorita lo que estás pidiendo es entregar. No estás midiendo ni calidad, ni estás midiendo calidad ni calidad del producto, ni calidad del código. Estás pidiendo velocidad y entrega. Y ese es el problema de las organizaciones que utilizan Ágil, que tienen con Box, manejo de Box y con la deuda técnica, que ¿dónde están los objetivos? Aquí entra la que decían de Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Si tenemos que hacer bien las cosas, si hay una lección que aprender, es que no me estimes, si vamos a estimar, no me estimes cuánta deuda técnica vamos a meter. Estímame cuánta deuda técnica vas a cubrir en cada uno de los PBIs. Uh-huh. Cuando trabajes en un módulo, cubre la deuda técnica, deja el código mejor que como lo encontraste. Uh-huh. Arregla algo que alguien más hizo antes. Y esa es mi perspectiva de deuda técnica, que es el estilo guerrilla. En lugar de convencer al leadership de que me presten al equipo un mes cada año para arreglar deuda técnica, vamos a alentar todos los procesos y vamos a trabajar más en hacer refactoring y pagar deuda técnica en cada PBI. Y es una de las estrategias para cubrir deuda técnica que no requiere convencer a alguien, ¿no? Y me gusta eso, y agregaría hacerla visible, ¿no? Muchas veces es tan oculto, ¿no? O tan de ingeniería, ¿no? Tal vez, ¿no? Si los que toman las decisiones no son del área de ingeniería, lo cual es ya interesante. Ya es interesante. Psychological safety para hacer eso. De acuerdo. Si no tienes psychological safety en tu organización, no lo puedes hacer evidente. Pero no solo eso, no, digo, yo más bien argumento que es necesario aprender el lenguaje de las personas que pueden tomar la decisión. No, en el caso voy a hablar de algo que está pasando ahí en mi organización o en la organización donde trabajo, es una organización financiera. Entonces, cuando hablan del factor riesgo y le empiezan a utilizar, si los ingenieros utilizaran un lenguaje de finanzas, es completamente traducible la deuda técnica a números, a dineros. Si hubiera ese puente, y hay managers y líderes que hacen eso muy efectivamente, y son los que tienen éxito para poder vender el costo de no trabajar en algo que ya trabajamos, ¿no? Realmente, ¿no? O el disminuir la calidad, ¿no? Por velocidad, que esa es otra, ¿no? Cuando te enfocas tanto en la velocidad, pueden quedar cosas con menor calidad, ¿no? En donde y creo que se sacrifica la definición de don y etcétera. Y creo que ahí radica, incluso suponiendo o al menos el supuesto que yo hago en este caso concreto de Southwest, viendo cómo se ha desarrollado la historia, es que han priorizado la velocidad sobre la calidad, como dices. Y creo que también es una mala interpretación de la agilidad que se da muy frecuentemente en muchas partes, que es agilidad es velocidad. Y agilidad no es necesariamente velocidad. Te pudiera dar velocidad y está bien, pero no es el objetivo principal. Agilidad es respuesta al cambio. Y es precisamente lo que no tuvo Southwest, ¿no? O sea, es precisamente en donde radicó la debacle, que es la pobre respuesta ante un evento climatológico. Sí. Y ese librito que está mostrando Diógenes probablemente tiene mucha de la responsabilidad. No necesariamente por lo que diga, porque yo ni siquiera lo he leído, ni siquiera sé lo que dice. Pero si te guías por lo que dice la portada, pues es muy fácil malinterpretarlo, ¿no? Entonces, espero que lo tengas nomás para que los otros libros no se caigan. Pero... No, es un buen libro, la portada es el título. Exacto, no ayudó para nada. Exacto. Es para vender, es lo que vende, la portada es lo exacto. que vende. Es como el thumbnail del video de YouTube, ¿no? Así de que ves a una cara acá súper sorprendida y le das clic, ¿no? Y habla, digo, para los que no están viendo, ¿no? Y escuchando, habla del libro de hacer el doble de cosas en la mitad del tiempo. De Jeff Sutherland. Que ese es el problema también. Ese es el problema también de ese título y del autor. Que tú dices, viene de uno de los creadores
de Scrum. Ujú. Entonces, pues quiero pensar que tiene las credenciales para decir que podemos hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, ¿no? Pero pues bueno, Jorge, ¿qué impresiones tienes? Sí, fíjense que sí, y aquí los reportes arrojan diagnósticos donde se habla de que el sistema y la tecnología que soportaba esas funciones viene desde los 90. Entonces, me puedo imaginar el cambio que no se consideró. Hay un término también del costo de cambio que se puede medir y que en este caso pues es una de las probabilidades, ¿no? de algo que a lo mejor y no se priorizó, no se estimó o no se concientizó. Curiosamente, algo que me ha sido útil para poder pues concientizar la importancia de estos temas es precisamente el término y el concepto de deuda técnica. O sea, explicado con las consecuencias, incluso las gráficas que la deuda, los diagramas de deuda técnica nos dan, me ha tocado que es entendido y genera conciencia. Entonces, no sé de qué manera pues, se ha concientizado en ese sentido y de ahí apoyo lo que dice Pavel del lenguaje. Entonces, si estoy usando un lenguaje demasiado técnico, porque la deuda técnica incluso se puede hablar desde el punto de vista financiero, ¿no? De costos, de riesgos, pero si desde el lado técnico lo vendo desde el punto de vista muy, muy técnico, es algo que no se va a visibilizar. Entonces, A mí la verdad me encantó el cambio de decir deuda técnica a decir tax técnico, impuesto técnico. Es muy acertado ese comentario. yo estoy de acuerdo. Cuando lo explico, yo lo explico desde el punto de vista de impuestos. Entonces, Sí. ahora lo voy a etiquetar. Ahora también, en lo que estoy pensando ahorita, es que siendo un sistema tan viejo en este caso, y como decía Pavel, ¿no? Esa filosofía de no tocar lo que no está roto. ¿En dónde entonces radica más o radicaría más en este caso en particular? Sé que no tenemos todos los datos ni todos los pormenores de lo que sucedió internamente. Pero lo que estoy pensando es, ok, debió alguien de la parte del producto, por ejemplo, decir, oigan, pues tenemos este sistema súper viejito que básicamente funciona como una columna vertebral para lo que hacemos. No nos ha fallado hasta el momento, pero ¿no? Entonces, ahí no sé qué tanto catalogarlo como deuda técnica como tal, o me estoy inventando un término aquí, pero digamos una deuda de producto, ¿no? Una deuda de sé que este producto es arcaico, sé que este producto funciona ahorita y necesitamos quizás hasta rehacerlo, ¿no? Pero desde el punto de vista del producto, quizás decimos, pues no es prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás es mayor prioridad que facilitemos o reduzcamos el tiempo que tarda un cliente en comprar un boleto de avión, ¿no? Porque pues al final ves el impacto en el revenue directamente y súper fácil, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde entraría o hasta qué medida entraría una parte como el product management para tanto poder haberla evitado y solucionarla hacia el futuro, ¿no? Yo ahí tengo un comentario, porque, bueno, quiero pensar que tengo algo de experiencia con eso, porque lo he discutido mucho en mis equipos y particularmente con los engineering managers y con los product managers, ¿no? Las dos partes. Puede sonar que cuando le decimos deuda técnica, se piense que esto no es parte del producto, ¿no? Que es parte de la tecnología que soporta el producto. Ese concepto es podemos caer en ese pensar. Y si nos quedamos en él, realmente se vuelve un costo, ¿no? Vuelve a esa mentalidad de costos, reducción de costos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando los product managers comprenden, ¿no? De hecho, los managers, los que toman las decisiones del producto y la plataforma y el stack que soporta la plataforma, que soporta al producto, comprenden que la deuda técnica, los dos, es
para mí es la deuda técnica, period, es del producto. No es, y es una toma de decisiones. La diferencia en muchas ocasiones para mí es, haces conscientemente, tomas la decisión o vives en la oscuridad de lo que es la deuda técnica. Y por eso hacía mención de hacerlo visible antes, porque muchas veces no vemos la deuda técnica. Sí, tan sencillo como eso. No sabemos porque no volteamos a ver, no revisamos los smells, no revisamos nuestro quality gate, no hacemos nada de eso, ¿no? Aunque los tengamos, no los volteamos a ver y no los ponemos en un lugar visible. A lo mejor el equipo, los equipos lo ven, obviamente todos los días lo ven y se acostumbran a ver los 255 smells que están ahí, ¿no? Y 2 son críticos y como 15 son medianos. Y nunca entran al backlog, ¿no? ¿Por qué? Porque el que pone la prioridad del backlog pues puede ser el PO, y el PO pues tal vez no es técnico, o tal vez nunca el equipo no sabe cómo tener esa conversación. Puede ser un chorro de cosas, pero yo sí lo veo como una deuda técnica, yo particular. Tenemos un checklist para hacer el deployment, el developer's checklist. Entonces, antes de mandarlo a pruebas, tienes que poner el development checklist, y antes de mandarlo a desarrollo, a producción, tienes que tener tu development checklist y tu QA checklist. Entonces, había un error en el sistema y dijimos, bueno, vamos a ver qué mandó en el checklist. El error estaba en el checklist, porque el checklist dice, toma una muestra de los errores, del error log después de tu cambio. La intención era que muestra que esté verde y funcionando. Entonces este developer agarró con todo y errores, lo copió y lo pegó, cumplió con el checklist. Exacto. Hablando de generar deuda técnica casi a propósito, ¿no? Perdón. Sí, creo que, vaya, es un caso también muy elusivo, ¿no? Porque igual, como lo dije antes, es muy fácil no tocar lo que funciona hasta que, pues evidentemente no cubre tus necesidades. No sé si ahorita, por ejemplo, porque incluso bromeábamos, ¿no? En el WhatsApp, ¿no? De que, pues, bueno, Southwest se presentó como un caso de éxito de Safe y demás. Y bueno, de manera personal, muy personal, creo que Safe no es tan ágil, no está tan apegado a la agilidad, y estábamos bromeando, ¿no? De, oye, pues necesitamos ahora crear este sistema, ¿no? Y es como que, uy, pues es que apenas acabamos de terminar nuestro PA planning, espérate 5 sprints, ¿no? O algo así. Que en teoría, incluso la metodología tiene mecanismos para eso, ¿no? Pero, ¿qué tanto, vaya, en este caso, ¿no? ¿Qué tanto desperdicio hay involucrado en haber hecho a lo mejor todo un PA planning y un evento como este, que básicamente quiero pensar que replanteó todas las prioridades de la compañía, ¿no? Entonces esas horas de PA planning, pues ahorita quizás ya estén en la basura, ¿no? Entonces, ¿qué? Pensemos que no. Planteemos un escenario alterno. A ver. Un escenario donde hicieron su matriz de riesgos y dijeron, el hecho de que suceda esto es bajo, vamos a intencionalmente ignorarlo, podemos llegar a pagar tal cantidad de dinero. A lo mejor es una deuda técnica bien manejada, pero sucedió el caso que se detonó. Uh-huh. Me explico, porque sí es muy posible. Sí. Habíamos platicado que la deuda técnica se acepta. Uh-huh. No solamente esperemos que no sea algo que te sorprenda cuando hay un error, cuando hay una crisis, porque entonces ya es demasiado tarde. Pero pues, más bien la pregunta es a quién sorprendió, porque no necesariamente todos están enterados, ¿no? Puede ser el caso. Y luego sumemos exacto. Que entre más pasa el tiempo, el costo de hacer cambios es más alto. Entonces, si estamos hablando de que son sistemas de los 90s, entre más pasan los años, y aquí porque fueron años, la decisión se vuelve cada vez más difícil. La inversión se vuelve más alta. Entonces, el priorizarlo cada vez tiene más costo. Y se vuelve como una... Inclusive hay organizaciones, interesante, me recordaste algo, que hay organizaciones que tienen una deuda técnica
porque tienen una dependencia, un API, por ejemplo, o un plugin o una extensión de otra organización, ¿no? Y eso es deuda técnica realmente. Que deciden comprar la organización de la cual tienen dependencia para disminuir la deuda técnica. Me ha tocado ver esa toma de decisión. Justamente por lo que dices, porque era tan viejo el código que iba a ser, y la organización que era dueño del código, pues no quería hacer los cambios, ¿no? Entonces seguía el riesgo, y estaba la empresa que veía la deuda técnica constantemente crecer en riesgo en la torre, toma una decisión a ese punto. Entonces, si tienes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una deuda técnica consciente o inconsciente. Y si tomas una decisión consciente, pues bueno, ya es jugar con las probabilidades también. Uh-huh. Me recordaste a una leyenda urbana de un chavo que entró a trabajar a Microsoft, al equipo de Teams, para arreglar 2 o 3 bugs. y el día que su código lo lanzó a producción, renunció y ya arreglé mis problemas, ya me voy. Y la he escuchado de Microsoft, de Apple, de Facebook, de varios, ¿no? Pero es interesante la postura de adquirir la compañía con la cual tienes dependencia. Sí, o sea, incluso en este caso, escuchado. quizás, desconozco esa industria en la que está Southwest, por ejemplo. Pero pues quiero pensar que hay hasta soluciones ya hechas que se podrán adquirir, ¿no? Obviamente, a lo mejor sean al nivel de incluso un RP, ¿no? Ya sabemos que comprar un RP no es solamente comprarlo, ¿no? Es implementarlo, es adoptar ciertos procesos, se lleva su tiempo, ¿no? Entonces, como decía Jorge... ERP, ¿no? O sea, ¿Cómo dices, Jorge? Y el que que falló es el ERP. Ya entendí. Sí, o sea, y el problema es que, como decía Jorge, ¿no? Tanto tiempo sin ponerle atención, pues ponerte al día o cambiarlo se vuelve mucho más difícil, ¿no? Tanto en costo de dinero como en costo de esfuerzo y hasta de salud mental muchas veces, ¿no? De, oye, pues, o ya sea, si la solución es arreglar el sistema que existe, pues, oye, ¿cómo a lo mejor un ingeniero del 2023... pues no te vas a ver a lo mejor un lenguaje ya arcaico, ¿no? O una plataforma ya arcaica, ¿no? Entonces, vale la pena aprenderla para solucionar el problema, o pues también hay un costo, como decía, de una implementación de un paquete de software, por ejemplo, que ya exista, ¿no? Entonces, se vuelve un problema mucho más difícil, ¿no? Entonces, creo que también la lección aprendida va a ser, quiero pensar, que igual y Southwest se replanteará no solo ese sistema, ¿no? Sino, a ver, que otras partes de mi plataforma, de mi tecnología, tienen ese mismo tipo de riesgo, ¿no? Y qué tanta prioridad tiene arreglarlo. Creo que a veces también, a como pasa el tiempo, la urgencia se va difuminando, ¿no? Y se va desapareciendo. Entonces, pues ya, yo creo que ahí Southwest demostrará en el mediano plazo, pues qué tipo de empresa va a ser, ¿no? Si aprende de los errores y mejora, o si le vuelve a pasar lo mismo otra vez a lo mejor el siguiente año, que vuelva a existir otra ola de enfriamiento masivo de Estados Unidos y les vuelve a pasar lo mismo, pues creo que ya ahí sería una falla ya terminal, ¿no? Ya fatal, yo creo, para la empresa, ¿no? Sí, parece, me sorprendió bastante porque sí, Southwest es caso de éxito, incluso de prácticas ágiles a nivel organizacional. Entonces, sí. Algún tema por ahí. Sí, yo estoy sorprendido aquí porque me voy enterando prácticamente en esta llamada, ¿no? De los detalles de lo que sucedió, ¿no? Pero... que ahora es importante decir que adoptar la agilidad tampoco te exenta de este tipo de cosas, ¿no? Porque quizás sean súper, tengan un nivel de madurez alto en la ejecución de metodologías ágiles, a lo mejor en sus productos más nuevos, quizás en la plataforma web para hacer las reservaciones de los vuelos, quizás trabajan muy bien,
son innovadores y demás, pero pues habrá otras partes en las que quizás la agilidad no haya llegado, ¿no? Hablando de divisiones de software o desconozco, ¿no? Pues quizás sí, a lo sí. mejor es un vendor externo, ¿no? El que hace ese tipo de trabajo y ni siquiera tienen tanto control, ¿no? Está difícil saber. En mi mente pueden suceder unas cosas interesantes aquí. Una es gracias a que es una organización que tiene prácticas, mentalidad, cultura que soporta la agilidad, se pueda reponer rápidamente, ¿no? Obviamente el costo de la confianza y todo el dinero que perdió, pues bueno, ese ya no se recupera. Pero el time to recover, ¿no? Mean time to recover, no solo aplica a los servicios, ¿no? A los APIs ni nada de eso. También aplica a las organizaciones como tal. Entonces, ¿cuánto se van a tardar en recuperarse? Y porque algo de lo que la agilidad de negocio o la agilidad empresarial, o término en español realmente se me va, business agility, te puede dar, uno de los superpoderes es disminuir tu latencia para toma de decisiones. Entonces, si tienes baja la latencia para toma de decisiones, es posible que te recuperes más rápido. No sabemos en términos de negocios si eso va a suceder o no, pero organizacionalmente hacia adentro los puede ayudar. Ahora, si realmente entra en crisis, que también puede pasar y pasa en muchas organizaciones, entra en tal crisis que el liderazgo cambia, el estilo de liderazgo cambia al corto plazo. Puede perderse agilidad, ¿no? Puede haber cambios radicales, ¿no? En donde el miedo, la defensividad, etcétera, se sobrepone a lo demás, ¿no? Y eso es un caso común, ¿no? Al momento de crisis te vas a tu liderazgo reactivo, ¿no? Lo mismo puede suceder en una organización así de grande. Entonces puede que pierdan inclusive algo de lo que han logrado hasta ahorita internamente. Vamos a ver, está interesante. Muy bien, pues yo creo que con esto cerramos el episodio por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.